sea, usted está a favor de que se celebre el referéndum de autodeterminación. Sí, es un acto administrativo que puede ser ilegal. Como alcalde, obviamente, sí que tengo que cumplir la legalidad porque la institución está por encima de todo. ¿Cómo se puede defender a la vez una ilegalidad y decir que es un acto participativo que no ocasiona daño a nadie? Pues como decía la canción, ¿cómo puedes querer a dos personas a la vez y no estar loco? Bueno, en este caso son a tres personas a la vez y no estar loco. Sí, se puede hacer. Y al resto de la sociedad española que se le ha privado de su derecho a decidir sobre la integridad territorial de España, ¿usted qué le dice? Es decir, aquí las prioridades son otras, la sociedad se mueve más por espíritus de construcción, de avanzar, de esfuerzo, responsabilidad, compromiso. No es que en el resto del mundo no exista, pero aquí los parámetros son básicamente eso: responsabilidad, compromiso, avanzar, no sé, el esfuerzo, premiar el esfuerzo. Es que se vive de otra manera. Esos impulsos, esas maneras, esos sentimientos, esos valores se miden y se viven de otras maneras. Entonces usted está por la labor de que la sociedad catalana tenga derecho a decidir hasta dónde llega España, y el resto de la sociedad española pues tenga que admitirlo, porque en su opinión eso es lo democrático. Es que yo entiendo que el resto de España no debe opinar sobre el tema por una razón, porque afecta básicamente al sentir, a esta desafección, a esta querer administrarse de otra manera que tienen los catalanes o que tenemos los catalanes. Aquí se vive de otra manera, es decir, nosotros aquí tenemos nivel de vida. Es la manera de vivir, la responsabilidad con la que se asumen las cosas, lo que sé, pues si quieres el ahorro, no sé, es totalmente diferente. Posiblemente por esta responsabilidad, por ese compromiso, por ese querer avanzar, por ese luchar, pues se vive de otra manera. Pero igual ocurre en Dinamarca, con respecto, yo que sé, al Magreb. Si no tenim ni 5.